Muy buenos días, Carlos Heller, Jorge Fontevecchia te saluda. Que estamos con una especie de segmento económico porque teníamos al larguero de Giacomini que habla sin punto y aparte, pero decía muchas cosas interesantes, siendo el socio intelectual de Javier Milei, que él decía que no había ninguna forma de que hubiese una recuperación de la economía por el consumo, por la recuperación de los salarios, porque si bien podían llegar a recuperarse respecto de la inflación del último mes, algunos salarios siempre quedaban atrasados respecto de la de hace 6 meses o de hace un año, pero al mismo tiempo, al haber menos gente empleada, la masa total salarial dedicada al consumo va a ser menor. ¿Cuál es tu propia expectativa respecto de cómo va a ser la economía, si existe alguna posibilidad de reactivación en el ya repetido famoso segundo semestre? ¿Qué tal? Primero, buenos días, Jorge, ¿cómo te va? Mira, para que no entremos en cosas que uno dice, te voy a leer el segundo párrafo, creo que es el segundo, del comunicado del Fondo Monetario. La actual recesión económica podría prolongarse más y el proceso de desinflación podría resultar más persistente, provocando penurias prolongadas e intensificación de las tensiones sociales, incluso con el refuerzo social, del gasto social. Es el comunicado en el que además empeora el pronóstico para la economía argentina, dice que va a caer el PBI un 3,5% este año. El Banco Mundial hizo lo mismo la semana pasada, pasó del 2,8 al 3,5. Y dice además que el Banco Mundial, en ese caso, que la Argentina y Haití son los únicos dos países de América Latina que van a tener caída en su Producto Bruto Interno. Así que, más que una interpretación o qué pienso yo, ahí tenés un dato duro para imaginarse si el fondo habla de penurias y de tensiones sociales. Digo, agárrate los pantalones, como dicen los muchachos, ¿no? No hay ningún dato que sea alentador. Incluso esa mentira de que los salarios están ganándole a la inflación, es un truco en la forma de presentar los datos. Yo te preguntaría a vos, Jorge, ¿conoces alguna persona que trabaje en relación de dependencia que esté ganando por encima de la inflación, le haya ganado la inflación su sueldo? No, por eso decíamos, no respecto de hace 6 meses, sino respecto simplemente del último mes, Pero claramente. eso pasa simplemente porque los acuerdos paritarios son posteriores a los aumentos de precios, y si la inflación viene descendiente, el aumento del mes pasado le gana la inflación de este mes. Pero de ninguna manera eso significa una mejora del salario. Lógico. No, Carlos, en eso lo aclaramos todo el tiempo, por eso te decía que hasta Diego Giacomini, que es el libertario magna cum laude, para decirlo de alguna manera, decía de que no había, decía textualmente que incluso Milei estaba pasando el mejor momento, que Bueno, todo lo que venía iba a ser peor. A ver, Milei se autoproclama el ajustador más grande de la historia universal. Por lo tanto, es lógico que esté pasando por el mejor momento, porque a diferencia de otros presidentes que decían que iban a hacer la revolución productiva, generar el salariazo, etcétera, este dice, mi misión es ajustar. Y yo soy el ajustador más grande de la historia universal, no del país, del universo. Y además se autoproclama un topo en la estructura del Estado para destruir el Estado desde adentro. Entonces, no hace falta hacer teoría, porque él simplifica el análisis. Está claro, los que quieren disimular lo que se está tratando de hacer, allá ellos, pero el presidente desde ese punto de vista es absolutamente, yo diría, transparente con sus intenciones. Nos dice lo que está haciendo. Hay una mentirilla cuando habla de que esto lo paga la política, la casta y todo eso, que ya no se dice más porque no resiste ningún análisis, ¿no? Cuando mirás cualquier indicador
de caída de consumo, de lo que sea, hasta de turismo en un fin de semana largo, yo estaba hablando el sábado con el dueño de un restaurante al que suelo ir los sábados al mediodía, después que salgo de hacer el programa con Aliberti, y él me decía que le cayó el 50% a la facturación, así redondo, 50%, la mitad, entre menos gente y gente que consume menos, que se cuida y que consume menos, que la facturación le bajó a la mitad. Y bueno, y se ve eso, está a la vista, así que no, ni siquiera hace falta buscar datos, ¿no? Aunque datos sobran. Carlos. Y por otro lado, cuando vos lees lo que el Fondo Monetario le pide a la Argentina, esto va a empeorar, porque en realidad le pide más ajuste, le dice que tiene que ir pensando en más allá de este año, cómo hace los cambios estructurales necesarios para poder seguir teniendo ese superávit fiscal, y en la concepción gobernante nunca eso se piensa desde el lado del crecimiento y de la mejora de los ingresos, sino siempre sobre la base del recorte del gasto. Así que no hay ninguna buena noticia. Carlos, un economista muy cercano a Milei, Fausto Espotorno, porque integra el Consejo de Asesores de Milei, planteó de que viene una segunda etapa y que esta segunda etapa dejaría a Caputo afuera. Una etapa que él definió como más mileísta, para decir de alguna manera. ¿Imaginás posible el cambio del ministro de Economía y un cambio en la política económica en algún sentido, ya sea para peor o para mejor? Yo en esa generalmente no quiero entrar y explico por qué, Jorge. Primero porque, digamos, Espotorno debe estar queriendo que entre Sturzenegger en lugar de Caputo. Y yo diría, ¿y cuál sería la diferencia? Tendríamos que entrar a discutir qué es peor, no qué es mejor. Y así que el presidente nos marca la línea. En definitiva, yo diría que en todo caso lo que siempre estarán buscando es qué ministro cumple más al pie de la letra con el objetivo de destruir el Estado, que es reiteradamente planteado el objetivo supremo de esta gestión de gobierno. Porque la idea del presidente, desaparecido el Estado, las fuerzas de mercado asignarán los recursos de la manera más equitativa y según los méritos de cada uno, y todo funcionará fenómeno. Carlos, así, ¿no? Acá quieren hacerte preguntas tanto Alejandro Gomel como Fernando. ¿Cómo no? Acá estamos. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenos días. Bueno, lo llevó a su rol netamente como diputado, porque vuelve Ley Bases, el gobierno insiste con privatizaciones y con ganancias principalmente. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo ve lo que se viene? La semana que viene hay comisión y la idea del gobierno que haya sesión también. Bueno, primero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo decidiremos como hacemos cada vez, cuando se reúna el bloque y adoptemos una posición, que siempre es lo que venimos haciendo y sosteniendo. Yo acá quiero hacer una advertencia. Yo creo que el gobierno se apresta a tratar de cometer un hecho grave desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones, cosa que viene haciendo. El otro día, cuando la vicepresidenta le negó al diputado de Pedro la votación de una moción de orden, cometió una grave violación del reglamento. Algo parecido había hecho el presidente de la Cámara de Diputados en la sesión anterior, cuando el diputado Martínez le presentó una moción para que se convoque a la ministra de Capital Humano. Sí. En mi opinión, los capítulos de impuesto a las ganancias, bienes personales y moratoria previsional no pueden volver a tratarse en diputados,
porque fueron rechazados, no modificados. Y por lo tanto, en un sistema bicameral, como es nuestro sistema parlamentario, cuando una Cámara rechaza, se cayó. Y para decirlo de la manera más simple, estuvieron pendientes de la votación en general, porque si la votación salía un voto más por el rechazo, se caía la ley, ¿no? Claro. Entonces, si se cae la ley con el rechazo, ¿cómo no se va a caer un capítulo? Por lo tanto, para mi interpretación, que además la he abonado con la opinión de diversos juristas a los que he consultado, he tratado de los consultados leyendo, ¿no?, lo que dicen, son capítulos terminados, se cayeron y no deberían poder volver a tratarse por un año, o en este ejercicio, digamos, parlamentario, hasta el año que viene. Yo creo que el Poder Ejecutivo va a tratar de forzar eso y que el diputado lo trate. Pero y termina la justicia esto, termina con... yo estoy dando una interpretación personal, ni siquiera es una interpretación de bloque, porque vuelvo a decir que no lo hemos tratado. En mi opinión personal, diputado no debería poder volver a tratar esos capítulos porque se cayeron. Fernando. Ahora, ¿qué va a hacer el Poder Ejecutivo? ¿Qué va a hacer la Cámara de Diputados, la autoridad de la Cámara de Diputados y demás? Bueno, lo veremos. Esto está por verse. Fernando. Carlos, buen día. Quiero consultarle por su otro rol. Acá Alejandro decía su rol de diputado. Yo le pregunto por lo que está pasando en el sistema financiero. Básicamente, ¿qué es lo que está pasando con lo más esencial? Créditos y depósitos. Hay datos oficiales del mes de mayo que indican una cierta reactivación del crédito y en paralelo a eso hay muchos bancos que están subiendo las tasas de interés para captar depósitos. ¿Qué está viendo en esa situación? Es más que para captar, para no perder, diría yo, ¿no? Para que, claro, porque la baja fuerte que hizo el Banco Central de lo que paga por los pases, es decir, por el dinero inactivo que tienen los bancos por distintas razones, hizo que los bancos bajáramos todo en general las tasas de los plazos fijos, que en definitiva forma parte del plan del gobierno de lo que llama la licuadora, porque licuarle los depósitos a la gente a costa de que eso tenga, puede ser una contribución al equilibrio fiscal, también es parte del proyecto. Creo que han llegado a un punto en el que han decidido revertir y están queriendo que los bancos, y los bancos lo estamos haciendo. Nosotros lo vamos a tratar ahora al mediodía en un comité, pero seguramente también subiremos la tasa de plazo fijo de nuestro banco, un par de puntos, para ponerlo en línea con lo que está haciendo todo el sistema y para acercarse a la expectativa de inflación, de manera de que los ahorristas no pierdan, no se licúen sus depósitos en el sistema financiero. Esto es un viejo tema, porque cuando los depósitos tienen tasa positiva, los tomadores de crédito también pagan tasas positivas. En realidad, las tasas positivas las instaló en la Argentina Martínez de Oz, ¿se acuerdan? Porque hasta allí las tasas de interés eran negativas y el crédito era siempre un mecanismo de subvención de las actividades productivas, del acceso a la vivienda, de la compra de bienes, etcétera, etcétera. Pero claro, eran valores diferenciales muy pequeños con inflación muy baja. Cuando se dan en estos guarismos, la situación es dramática. Respecto del crédito, que es la otra variable de la... nosotros estamos con un crecimiento importante en la cartera de créditos, porque estamos haciendo una acción muy intensa para expandir nuestra base, más que para crecer verticalmente lo que nos debe cada uno de los deudores, sino para crecer en cantidad de usuarios de crédito en nuestro banco, porque tenemos tasas competitivas y creemos que tenemos la oportunidad de ganar un espacio y lo estamos logrando.
Carlos, muchísimas gracias, perdón porque te llamamos un poquito más tarde, pero tenemos a Diego. No, para nada, yo estaba inquieto al revés. Diego Giacomini no nos permitía un punto y aparte. Bueno, y nosotros... yo la verdad que no me gusta perder con Giacomini, pero ¿qué le va a hacer? No, muchísimas gracias, te mandamos Chao. un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto como siempre. Acabamos de hablar con Carlos Heller, diputado nacional de Unión.